¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Ahí estábamos ya revisando la parte introductoria, más que todo de lo que es la contabilidad gubernamental, ¿no? Habíamos hablado un poquito acerca de que la contabilidad gubernamental no es más que una especialización de la contabilidad, ¿no? De la contabilidad general, como también nosotros tenemos otras especializaciones, como son contabilidad de costos, contabilidad agrícola, contabilidad comercial, que es la más común. Pero miren, la contabilidad gubernamental, que justamente como su palabra mismo dice, que se va a enfocar a lo que es el gobierno, ¿no? El Estado, las instituciones públicas, el sector público. Prácticamente por eso es considerada como una contabilidad especializada, porque nosotros de las bases o la esencia que ya tenemos de la contabilidad, de los principios generalmente aceptados, de las normas internacionales de contabilidad. eh, Nosotros esta contabilidad que ya conocemos la vamos a adaptar a una normativa, a políticas, a procedimientos que nos establece tanto el Estado a través de instituciones que son las encargadas eh, de la administración y control del sector público, como es la Contraloría General del Estado, o a su vez el Ministerio de Finanzas, nos van a dar las pautas para que nosotros tengamos un proceso contable único, uniforme, entre todas las instituciones del sector público, ¿sí? Prácticamente estamos revisando estas clases, vamos a revisar lo que es la materia, la base, para luego poder hacer eh, ejemplos, no ejercicios en Excel, más que todo porque no tenemos nosotros un acceso a los portales o a los sistemas que se manejan directamente en lo que es el sector público, ¿sí? Pero las bases, como les digo, es la contabilidad general y toca adaptarle a un plan de cuentas, como ya vimos nosotros, que nos va a emitir el Ministerio de Finanzas para que las instituciones, conforme sea su actividad principal o las actividades que ellos tengan, elijan las cuentas contables que más se relacionan con esa actividad que ejecutan cada una de las instituciones, ¿no? Por ahí nos decía, las universidades, por ejemplo, van a tener sus actividades, van a tener, por ejemplo, ingresos que sean relacionados con universidades. Y dentro del plan de cuentas que nos comparte el Ministerio de Finanzas, nosotros vamos a elegir las que consideren ellos o las que más se relacionen con esa actividad que están ejecutando. Lo mismo va a suceder con actividades o con el sector público, perdón, en relación al área de salud, ¿no? Los hospitales, por ejemplo. Ellos van a tener su actividad, van a tener actividades que se direccionen exclusivamente con el sector de salud. Y por lo tanto, nosotros en el plan de cuentas vamos a tener que elegir o seleccionar las cuentas que más se adapten a esa realidad que están ejecutando este sector, ¿no? Del área de salud dentro del sector público. ¿Sí? Me hago entender. Vamos un poquito más a a revisar un poquito más de lo que son la contabilidad general de forma introductoria, de forma general. ¿Sí? Tal vez tenemos alguna preguntita hasta ahí o podemos ya continuar. Solamente me confirman si están visualizando el Excel con el que estábamos trabajando. Me confirman, ¿estamos visualizando el Excel? Buenos días, Inge. Sí está. Muy bien, vamos entonces. Miren, ayer ya habíamos estado hablando un poquito de lo que era prácticamente la conceptualización según los autores, de acuerdo a lo que nos establece la Contraloría General de Estado a través de la ley, que era la contabilidad gubernamental, ¿no? Por ahí nos decía, como les indicaba anteriormente, que es un sistema contable, ¿no? Que trata de unificar, eh, de hacer un sistema único de contabilidad que sea uniforme para que todas las instituciones puedan tener el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso, el mismo control y la misma administración de los recursos públicos, ¿sí? Vamos entonces, leímos los objetivos y habíamos quedado en revisar un poquito acerca de los campos los campos de la aplicación de la contabilidad gubernamental, ¿sí? ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la lectura, por favor? De aquí, de esto, por favor, que me ayude con la lectura para avanzar.
desde el literal A. Sí, sí, dentro de las características, desde aquí comience, por favor. Ya. Dentro de las características que tiene la contabilidad gubernamental, podemos anotar las siguientes. Literal A. Permitirá a las entidades públicas del sistema no financiero un acuerdo control en la distribución de los ingresos y egresos que el Estado les asigna. Muy bien, como Literal, estábamos revisando, hasta ahí nomás, para ir explicando un poquito más que todo. Miren, nos dice que la contabilidad general es esencial. ¿Para qué? Porque permitirá que las entidades públicas del sistema no financiero nos establece aquí, ¿sí? Tal vez porque las instituciones públicas financieras van a tener otro tratamiento, ¿sí? Y van a estar el control por otras instituciones. Pero aquí nos habla exclusivamente de instituciones del sistema no financiero, que la contabilidad gubernamental va a permitir un control de la distribución de los ingresos y egresos que el Estado les asigna, es decir, de los presupuestos que cada una de estas instituciones va a tener, van a tener un adecuado control, ¿sí? Es por eso que nosotros como instituciones públicas deberíamos, mejor dicho, debemos o se debe tener siempre en cuenta que todos los procesos que se ejecuten ahí van a ser controlados, van a estar normados, van a estar a través de políticas, de procedimientos que se deben cumplir, ¿sí? No es lo que el funcionario quiera hacer uso o quiera eh, tal vez hacer un uso indebido o un uso de los recursos que le pertenecen al Estado, sino que debe hacer de acuerdo a procedimientos que se encuentran establecidos, ¿sí? Vamos entonces, continuamos con el literal B. a ver, literal B, registrará cada una de las operaciones material económica, financiero y presupuestarias, siempre enmarcado en las disposiciones legales vigentes en el país. Muy bien, miren, nos dice que la contabilidad general prácticamente tiene como un campo de aplicación el registrar las operaciones que se ejecuten, sean estas operaciones económicas, financieras y presupuestarias. Como yo les dije el día de ayer, por lo general, todos los departamentos que se relacionan o que encontramos en una institución pública, estas deben trabajar de forma simultánea, ¿sí? Porque todos estos recursos que se van a utilizar, sean bienes, sean patrimonios, ¿sí? Van a ser controlados y por lo tanto siempre deben estar en disposición del marco legal, de la normativa que nos establece para el sector público. Vamos entonces con el literal C. Literal C, Sí, por favor. integrará en las instituciones el registro de las operaciones patrimoniales con las presupuestarias en el Diario General Integrado. Las operaciones patrimoniales serán registradas por partida doble. En cambio, las operaciones presupuestarias por partida simple. Muy bien, miren, aquí hay algo muy importante que debemos tener en consideración y que justamente es una particularidad de la contabilidad gubernamental. ¿Qué nos dice? Que integrará en las instituciones el registro de las operaciones patrimoniales con las presupuestarias. Miren, porque nosotros vamos a tener operaciones, sí, patrimoniales, pero todas estas operaciones deben ir ligados a un presupuesto, es decir, a las partidas que cada una de las operaciones va a tener, porque nosotros no podemos desembolsar un dinero sin previo aviso, es decir, sin previa planificación. Todos los gastos, todos los egresos ya van a estar planificados, ¿sí? Pues es que nosotros, bueno, por lo general, mejor dicho, todas las instituciones públicas, antes de iniciar un periodo fiscal, un ejercicio fiscal, ellos ya realizan presupuestos, realizan planes operativos, ¿sí? Realizan planificaciones para controlar los presupuestos sobre todo, ¿sí? Miren, ¿y qué nos dice? Y en el diario que nosotros vamos a registrar las operaciones, en el diario general integrado, nos llama aquí, las operaciones patrimoniales serán registradas por partida doble, es decir, que nosotros vamos a hacer un asiento común, ¿sí? Donde va a existir un debe, va a existir un haber. A eso hace referencia con partida doble, ¿sí? Donde va a haber un debe y un haber que coincida, ¿sí? Ahora las cuentas contables que utilicemos
se basarán de acuerdo a un plan de cuentas general que nos va a compartir el Ministerio de Finanzas. Aquí nos dice, entonces, las operaciones serán registradas por partida doble, como les digo, debe y haber. Y en cambio, las operaciones presupuestarias por partida simple, es decir, basta con un detalle en donde diga muy bien, este monto que nosotros estamos utilizando está conforme a una partida presupuestaria que nosotros planificamos, ¿sí? Es decir, miren, si nosotros tal vez pagamos sueldos, el asiento de sueldos vendrá por partida doble, pero nosotros en partida simple vamos a demostrar que ese gasto nosotros ya lo presupuestamos y tiene una codificación este presupuesto, en donde nosotros vamos a colocarlo como partida simple. Más adelante vamos a trabajar con eso, justamente cuando entremos ya a la parte práctica, pero aquí estamos viendo un poquito más breve, ¿no? Como un pequeño ejemplo. Muy bien, vamos entonces con el literal D. Ayúdame con la lectura. Literal D. Por su aplicación en las instituciones del sector público no financiero. Muy Su bien, uso mire, es el obligatorio. ya, mire, no es opcional, perdón, no es opcional la adopción de la contabilidad gubernamental, de sus normas, procedimientos y políticas, sino que es de uso obligatorio. Todas las instituciones del sector público, y vuelvo y repito aquí, no financiero, tendrán que hacer de uso obligatorio todas las normativas que les indico, todas las políticas que les indico, todos los procedimientos que les indico, ¿sí? Y es de forma obligatoria, no es que uno sí, otro no, sino que todos deben acatar para tener un sistema único, uniforme y poder cumplir eh, con esta normativa que nos establece, ¿sí? No es opcional entonces la aplicación de contabilidad gubernamental. Vamos con el último literal. Literal E. Para un mejor registro sistemático, secuencial y cronológico, utiliza el catálogo. A ver, un segundito. Aquí hay más texto. Aquí nos dice, mire, ayúdame con la lectura completa. A ver, para un mejor registro sistemático, secuencial y cronológico, utilizan el catálogo general de cuentas y clasificador presupuestaria del ingreso y gastos como instrumento único y uniforme. Ahí está entonces, para que nosotros tengamos un proceso como instituciones públicas, tengamos un proceso uniforme y único, nos dice aquí, para todas las instituciones, debemos hacer uso de ¿qué? De un catálogo general de cuentas. En ese catálogo ya vamos a ver que es larguísimo ese catálogo general de cuentas y como les digo, las instituciones utilizarán las cuentas contables conforme a la actividad que tengan o conforme a la realidad de cada una de estas instituciones, ¿sí? Tal vez no van a utilizar las mismas cuentas, como yo les ponía el ejemplo, las universidades, que los hospitales, ¿verdad? Tal vez no utilicen en 100% las mismas cuentas, sino que ellos buscarán dentro de este catálogo que ya nos comparte el Ministerio de Finanzas para hacer uso del mismo y poder tener como instrumento único y uniforme nos establece aquí. Y de igual manera, el clasificador presupuestario, es decir, que cada presupuesto va a venir codificado, ¿sí? De igual manera, va a venir un documento en donde codifiquen todos los presupuestos, sean estos de ingresos o de gastos, ¿sí? Entonces, así, para la próxima clase, posiblemente ya revisemos lo que nos establece acerca del clasificador, perdón, del plan de cuentas general, ¿no? Del catálogo general de cuentas. Miren por acá. Como otro tema, bueno, antes de continuar con este nuevo tema, ¿tenemos alguna pregunta o estamos claros? Podemos avanzar. Si estamos claros, avanzamos, ¿ya? Miren, ¿qué nos dice? Que van a existir usuarios de la información de la contabilidad general, ¿verdad? Usuarios de la información de la contabilidad general, en donde nosotros podemos clasificarlo entre usuarios externos de esta información y en usuarios internos, ¿sí? Vamos a leer un poquito por acá.
Vamos a comenzar con los usuarios externos. ¿A quién le interesa conocer esta información que se genera a través de la contabilidad general para el sector público? Perdón, contabilidad gubernamental para el sector público. Nos dice que el primer usuario externo que le interesa conocer de esta información será el gobierno nacional. Muy bien, ¿algún compañero que me ayude con la lectura para revisar por qué el gobierno nacional es el primer interesado como usuario externo de la información gubernamental? A ver, algún compañero. El gobierno nacional necesita determinar cuál es el patrimonio de las instituciones del Estado, saber la situación económica y financiera con el objeto de tomar decisiones. Muy bien, el gobierno nacional nos dice, no, siendo el primer mandatario, entonces, ¿quién va a analizar con su grupo de trabajo el patrimonio de las instituciones del Estado, ¿verdad? Para ver si los presupuestos que se les ha asignado a cada una de estas está, cumple con los fines o los objetivos que se haya tenido, o a su vez tomar cartas en el asunto, es decir, las correcciones debidas y poder satisfacer, ¿no? Estas decisiones, perdón, estas necesidades que tenga cada una de las instituciones en el caso de que el gobierno nacional ya verifique la información que se ha presentado a través de una contabilidad gubernamental, ¿sí? Que la contabilidad gubernamental es un campo multidisciplinario en donde van a intervenir varios departamentos, varios procesos para poder obtener esta información que es necesaria que el gobierno nacional lo analice como primer usuario externo, ¿sí? Vamos a ver a quién más le interesa conocer la información de las instituciones, ¿sí? Nos dice que es la función legislativa. Miren por acá. Ayúdenme con la lectura, por favor. La función legislativa. La Asamblea Nacional tiene la potestad también de pedir información de las entidades públicas para cumplir actividades de control de las actividades que se realizan. Muy bien, nos dice entonces que el usuario externo también va a ser la función legislativa, ¿no? Que prácticamente la función legislativa lo que tiene es los objetos, perdón, lo que tiene como principales, el primer trabajo de ellos, ¿qué es? Legislar y fiscalizar, ¿verdad? Y fiscalizar hace referencia a tener una evaluación, a conocer la información para tomar las respectivas decisiones o los respectivos correctivos que van a tener estas instituciones, ¿no? Conforme a la información que ellos pueden analizar. Entonces, la Asamblea Nacional tiene la potestad también de pedir información, nos dice, de las entidades públicas, muy bien, porque ellos también, aparte de legislar, van a fiscalizar para cumplir actividades de control, como les digo, una vez que ellos determinen o verifiquen que existe algún error por ahí, algo que les llame la atención, ellos van a controlar, van a fiscalizar las actividades que realicen cada una de estas empresas, perdón, de estas instituciones públicas. Entonces, el segundo usuario de la información, perdón, de la información del sector público de forma externa es la función legislativa. Vamos a ver a quién más le interesa conocer la información. A ver, nos dice por acá, contratistas del Estado. A ver si nos ayudan con la lectura. Contratistas del Estado son los proveedores de bienes o servicios a la institución del Estado. Necesitan de la información que proceda la contabilidad gubernamental para, con base a la información, poder determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones contraídas. Aquí dice, es más, ¿no? Contraídas con las entidades Del Estado, con las entidades estatales. ya estatales. Ya, miren por ahí. Ya, nos dice entonces, ve, que otro usuario de la información externa serán los contratistas del Estado, ¿verdad? ¿Por qué les interesa a los contratistas? Nos dice, porque ellos son los proveedores de los bienes y servicios de las instituciones públicas. Muy bien, a través del CERCOP, ellos van a ser los adjudicados, ¿no? De los procesos y van a ser considerados como proveedores del Estado. Y estos necesitan de la información que procesa la contabilidad gubernamental
para con base a la información poder determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades estatales. Muy bien, miren, yo tal vez participé en un proceso, ¿no? En un proceso de contratación pública, fui adjudicado, pero ¿qué sucede si yo revisando la información veo que esta empresa, tal vez, esta institución pública, tiene muchos pagos atrasados? ¿Será que a mí me conviene tener retenido ahí un pago durante 6, 8, un año, ese pago, verdad? No, tal vez yo pueda revisar la información y usualmente esto pasa, ¿no? Con las instituciones públicas, que los pagos se retrasan. Y la verdad, a mí tal vez la utilidad que voy a tener ahí no me va a cubrir con ese costo financiero que es tener la plata ahí en espera, ¿no? Durante el proceso que se demore el pagar esto que me están adjudicando este proceso de contratación pública. Sí, pues es que también los contratistas del Estado pueden ser usuarios de la información para poder evaluar la calidad de estas instituciones públicas, sobre todo la calidad de pago, ¿no? La calidad de, llamémoslo así, de cliente dentro del sector público. Muy bien. ¿A quién más le interesa conocer? Claro que nos interesa conocer a los organismos de control, ¿no? Como es la Contraloría General del Estado. Ellos se encargan de velar y salvaguardar los activos, los presupuestos, el dinero del Estado, ¿no? Vamos a leer lo que nos establece por aquí. Ayúdame con la lectura, ¿ya? Organismos de control. Organismos de control. Los organismos de control que con base a lo que la contabilidad presenta necesita de la información para poder efectuar su labor de control del proceso contable que ha realizado en las entidades públicas. Entre ellos tenemos la Contraloría General del Estado, Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas. Muy bien, estos son organismos de control, ¿no? Siendo el principal, como les decía, la Contraloría General del Estado. Pero no solamente esos, sino nos dice el Ministerio del Trabajo, porque todas las instituciones públicas tendrán funcionarios, ¿no? Y estos funcionarios estarán, como es bajo relación de dependencia, bajo un contrato, tendrán también el control del Ministerio del Trabajo. De igual manera en el IES, todos los funcionarios deberían estar afiliados al Seguro Social. Por lo tanto, también será una institución de control, no un organismo de control. Y claro, el servicio de rentas internas, por ejemplo, la gran mayoría, creo que mejor dicho, todas las instituciones del Estado actúan como agentes de retención, ¿no? Le van a retener impuestos y van a pagar impuestos, ¿sí? Es decir, que si a mí me retienen del IVA, de impuesto a la renta, o me están reteniendo IVA, ellos van a devolverle al mismo Estado, ¿no? Van a realizar las declaraciones, van a tener el control del servicio de rentas internas, ¿sí? Miren, ¿qué nos dice por acá, pero los organismos de control que con base a lo que la contabilidad presenta, necesita de la información para poder efectuar su labor de control del proceso contable. Muy bien, que ha realizado la entidad pública. Muy bien, a través del proceso contable, es decir, de los reportes que se vayan ejecutando por el mismo proceso contable que se está realizando, las entidades pueden solicitar la información y es más, la información es pública. Nosotros podemos verificarlo también como usuarios, ¿no? Como personas naturales, por ahí comunes, ¿no? Podemos revisar la información de cada una de las instituciones, porque si nosotros vemos en cualquier institución, entramos en la página web, verificamos en el módulo de transparencia y podemos nosotros verificar esta información, ¿sí? A su vez podemos ir a solicitarlo y podemos... Pongámosle por acá, para que... Y ahí sí podemos nosotros verificar la información, ¿sí? Y miren, estos han sido los organismos de control que también le interesa conocer la información que se derive de la contabilidad gubernamental de instituciones del sector público. Y miren por acá, ¿qué nos dice? También serán usuarios externos de esta información los analistas económicos y financieros. ¿Qué nos dice? Miren, toman la información que procesa las empresas del sector público no financiero, muy bien, para analizar la situación económica del país. Si ven, por ahí nos dice, los analistas económicos van a verificar en las empresas más grandes
¿sí? Van a verificar, de acuerdo a la materialidad que existe, van a verificar las cuentas contables, por ejemplo, miren, para conocer cuál es la situación de esa empresa, ¿no? O a su vez, tomar de varias empresas, de un grupo de empresas de algún sector y poder determinar ya alguna situación económica dentro de ese sector. ¿Qué más nos dice? Poder determinar si las políticas que en materia económica instauradas por el gobierno nacional de turno han cumplido con su objetivo. Miren, por ejemplo, si nosotros, si el gobierno nacional crea un nuevo tributo, que se esperaba que ese tributo tenga una recaudación, una meta que se plantea, ¿no? De recaudación. ¿Qué sucede si no se superó o no se alcanzó esa meta? Es decir, que se va a tomar las respectivas decisiones, ¿no? O se va a realizar el análisis para ver si se ha cumplido o no con el objetivo del mismo, a través de la información que nos pueda presentar esta, estos reportes o esta información que nos van a compartir las instituciones del sector público. ¿Sí? Vamos a ir más adelante. Miren, hemos revisado entonces cuáles han sido o cuáles son los usuarios externos de la información, ¿verdad? Ya vemos que es del gobierno nacional, la función legislativa, los contratistas del Estado, tenemos por ahí los analistas económicos, los organismos de control. Pero también existen usuarios internos de esta información, es decir, funcionarios que trabajan en la misma institución, que son los encargados, o perdón, que son las personas que les interesa conocer la información, con la finalidad de tomar decisiones, de verificar si se están cumpliendo los objetivos, de tomar decisiones. Sí, miren, entre los usuarios internos nos establece que están los dignatarios, ¿sí? Ayúdenme con la lectura para verificar quiénes son los dignatarios que están interesados en conocer la información gubernamental. Ayúdenme con la lectura, por favor, ¿ya? Dignatarios. Ellos son los que están cumpliendo actividades de administración de recursos, de los recursos públicos, necesitan de la información económica y financiera que procesa cada ente público. Con esta información sirve para poder tomar decisiones de las diferentes actividades que cada ente público necesita para desarrollar el bien de la comunidad. Muy bien, entonces dignatarios son aquellas personas que están en la administración de los recursos públicos, ¿no? Es decir, dentro de una institución puede ser el director de esa institución, puede ser el gerente de una empresa pública, etcétera, ¿no? Que son los encargados principales, sobre todo, de conocer la realidad, ¿no? La ejecución de las operaciones dentro de esa institución, de conocer la información que se deriva de un proceso contable, de un proceso gubernamental, de una contabilidad gubernamental, son los principales, creo yo, ¿no? Para tomar decisiones, correcciones y poder cumplir con objetivos y metas que se haya planteado cada una de estas instituciones. Sí, tenemos por acá también servidores, tenemos servidores públicos, nos dice, que también son usuarios internos de la información. ¿Qué nos dice? Ayúdame con la lectura, a ver. Servidores públicos. Los servidores públicos necesitan la información económica y financiera en las identidades públicas debido a que con base a esta información saber el cumplimiento del pago remuneraciones. Muy bien, los servidores públicos son usuarios internos de esta información, porque necesitan de la información económica y financiera de las entidades públicas, debido a que con base a esa información, saber el cumplimiento del pago de remuneraciones nos establece, ¿sí? Claro, todos los servidores públicos también deben estar empapados de esta información. Si yo trabajo en una institución, tal vez no en todo debería estar empapado de la información, pero sí en lo que me compete. Por ejemplo, conocer el pago de remuneraciones, tal vez la ejecución de algún proyecto que se esté realizando, algo que yo tenga a cargo, que
que yo sea el principal interesado en algún proyecto, algún programa, algún objetivo que se esté ejecutando. Toda esa es la información que yo necesitaría, ¿verdad? Como un servidor público de una institución. Por eso es que también están considerados como usuarios internos de la información que se derive de una contabilidad gubernamental, ¿sí? Entonces, miren, hemos revisado lo que es los usuarios de la información, que ya ven que se clasifica en usuarios externos e internos, ¿sí? Vamos entonces más adelante con estos aspectos que me hice por acá, ¿sí? Vamos a revisar un hito por cuestión del tiempo, vamos a revisar un hito que nos dice por acá, porque tenemos muchos más, ¿sí? Para la próxima clase vamos a revisar los demás. Miren, pero nos dice aspectos legales en el sector público y privado. Más que aspectos legales, vamos a hacer una comparativa, ¿sí? De varios ámbitos. En este caso nos dice un ámbito contable que se va a emplear en el sector público y cuál es el que se emplea en el sector privado, ¿sí? Estos son los aspectos legales o una comparativa, podríamos llamarlo así, entre el sector público y el sector privado en varios ámbitos, ¿sí? Y el que vamos a analizar en esta semana, en esta clase, nos dice el ámbito contable. Miren, entonces para el sector público, nosotros vamos a tener una normativa o un aspecto legal exclusivo para este sector, ¿sí? Tal vez algún compañero que me ayude con la lectura. El sector público, dice. Sí, el sector público, por favor. El sector público, ámbito contable. En el sector público, en lo que tiene que ver al ámbito contable, las instituciones del sector público, no financiero, para poder hacer el registro de los hechos económicos se debe realizar a través de normas, procedimientos, disposiciones que emite el organismo rector de las finanzas públicas, sector, como lo es el Ministerio de Finanzas a través de la subsecretaria de Contabilidad Gubernamental. Hasta ahí un segundito hasta ahí. ¿Qué nos dicen? Miren, que para el sector público, el ámbito contable que nosotros vamos a revisar va a estar regido ¿por qué? Por el Ministerio de Finanzas, nos dice, ¿no? Que será el ente que se encargue de qué? De compartirnos las disposiciones, los procedimientos, las políticas, las normas, la normativa que sea relacionada para el registro de los hechos económicos que se debe realizar, ¿no? Si nosotros tenemos por ahí un hecho económico, una transacción, un pago, un gasto, un ingreso que se haya ejecutado, debemos realizarlo a través de las disposiciones que nos establece el ente rector, nos dice, ¿sí? Que será el Ministerio de Finanzas, ¿sí? A través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un aspecto, ¿no? Que el sector público se basará en lo que establezca el mismo sector público, que será el ente rector, el Ministerio de Finanzas, y debemos cumplir con estos parámetros, estas condiciones que nos pongan, ¿sí? Dentro del sector público. ¿Qué más nos dice? Las empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están en la obligación de llevar contabilidad aplicando normas técnicas de contabilidad gubernamental. Miren, la contabilidad que lleven las empresas públicas estará basada en los principios de contabilidad, generalmente de general aceptación y de las normas internacionales de contabilidad. Miren lo que nos dice por aquí. Las empresas públicas, ¿sí? Como por ejemplo, la empresa pública de agua potable, la empresa pública de mercados, todos esos nos dice, miren, que no están obligados a llevar contabilidad aplicando normas técnicas de contabilidad gubernamental, sino que ellos pueden basarse en normas internacionales, nos dice por aquí, en normas internacionales de contabilidad direccionadas, porque sí existen normas internacionales de contabilidad direccionadas para el sector público, ¿sí? Miren este particular que nos ponen por acá. Eso en relación al ámbito contable, pero al sector público relacionado al ámbito contable. ¿Y qué nos dice del sector privado relacionado también con el ámbito contable? ¿Qué nos dice? Que el sector privado de las empresas, en el sector privado las empresas
para poder registrar las transacciones comerciales, es decir, los hechos económicos, lo hará en que en función a lo que establecen normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, es decir, a través de las NIC y de las NIF, lo que nos establezcan, nosotros en el sector privado debemos regirnos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Con lo cual las empresas proveen de información ágil, veraz y oportuna. La gerencia de esta forma generarán toda la información financiera necesaria para medir su gestión, tanto administrativa como financiera. Muy bien, entonces, el sector privado se va a regir a lo que establecen normas internacionales, ¿no? Pero aquí faltó adicionar